Bien, es un gusto volvernos a encontrar por este medio, aquí de esta sala de grabación desde la ciudad de Bogotá. Hoy me encuentro aquí con el pastor Orlando Flores, bienvenido, y mi hermano Samuel Becerra. Y queremos entonces llegar a ustedes con este estudio de la lección de la escuela sabática que tenemos para esta semana, para el sábado 28 de abril. Entonces vamos a pedir la bendición de Dios en primer lugar para poder tener este estudio de esta interesante lección. ¿Está Orlando? Gracias. Oremos. Bendito y amado Padre eterno, estamos agradecidos por permitirnos este privilegio y esta responsabilidad de poder presentar tu palabra, de poder seguir viendo la experiencia de los reyes y estadistas a través de las épocas, algunas experiencias buenas, otras malas, pero permita que saquemos lecciones que puedan ayudarnos para corregir caracteres defectuosos y proyectarnos de una manera correcta hacia la patria eterna. Permita, Señor, que podamos cumplir la tarea de evangelizar al mundo que nos rodea. Danos la gracia de tu perdón, de tu bendición. Bendice a todos aquellos que a través de estos medios están viéndonos, escuchando, para que la palabra no sea la nuestra, la humana solamente, sino la tuya, que pueda tocar los corazones y llevarnos a una conversión verdadera. Amén. Te lo pedimos de todo corazón, que la bendición del cielo descanse sobre cada alma que invoca tu nombre, supla las necesidades y sobre todo las particulares en respecto al perdón de los pecados. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a ubicarnos en el tema que tenemos para hoy. Tiene un título bastante interesante que es Amán en contra de Mardoqueo. Esta lección trae muchos temas interesantes también para la aplicación en nuestra vida hoy, también en la parte de lo que irá a suceder en este último tiempo, ¿no? Y vamos a ver cómo, tanto esta lección como la próxima, ¿no? Vamos a encontrar asuntos interesantes sobre lo que irá a pasar al pueblo de Dios, representado por ese Mardoqueo también, ¿no? Vamos a pedirle al pastor Orlando que nos ubique un poco sobre la lección que vamos a tener en esta semana, entonces sobre esa introducción que tenemos acá. Bueno, es interesante poder nosotros ubicarnos al finalizar la lección pasada. En el capítulo 6:28 de Daniel decía: y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, sabemos que es el Medo, y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces es importante nosotros ubicarnos dentro del contexto histórico. También nos podemos ubicar en Daniel 11, 1 al 2, cuando dice: y en el año primero de Darío, sabemos que es el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrán 3 reyes en Persia. Esos 3 reyes sabemos que fue Ciro, su hijo Cambises, luego hubo un falso, Esmerdis, que trató de usurpar el reino, duró unos meses, pero viene el tercer rey de los persas, dentro de la línea persa, que fue Darío I. Y luego termina diciendo aquí: y el cuarto se hará grande, grandes riquezas más que todos, y fortaleciéndose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Entonces nos viene a hablar de Jerjes, el famoso Asuero bíblico en los tiempos de Esther, que aumentó de 120 que tuvo estados o provincias que tuvo Darío el Medo a 127 que nos presenta la lección. Entonces, dentro de este contexto encontramos a unos reyes interesantes, como fue Ciro, que dio el primer decreto para que el pueblo hebreo pudiese regresar a sus tierras. En el 536, después de que Jeremías había revelado en Jeremías 25:11 que la tierra iba a descansar 70 años, del 606, que fueron primeramente la primera llevada de cautivos a Babilonia, se coloca a los 70, al 536 fue donde Ciro dio el primer decreto. Dios cumplió su palabra.
Pero luego, después Cambises siguió con la misma política de su padre, pero después aparece un falso Esmerde que Satanás trató de colocarlo para frenar el pueblo de Dios, no era dentro de la dinastía, entonces, pero duró unos meses, afortunadamente fue quitado por Darío I, y lo primero que hizo Darío fue ratificar el decreto que había dado Ciro en el 519. Y luego nos habla de este Jerjes el Grande, el cuarto, que dio como descendencia a su hijo Artajerjes, que dio el último decreto final del 457, que es importante porque para nosotros sabemos que permitió el regreso a autonomía total del pueblo en la parte política, en la parte religiosa, en la parte legal, en la parte jurídica. Entonces, por eso ese decreto es interesante, el Artajerjes. Entonces, dentro de ese contexto, vamos a hablar de ese Jerjes, el Grande, el Asuero, en tiempo de Esther. Muy bien, muchas gracias, Pastor Orlando, por esa ubicación que tenemos ahora sí de la lección en la parte histórica. Y vamos a ubicarnos entonces en la primera parte de la lección. Dice, los judíos viviendo en Persia. Y vamos entonces a la primera pregunta, que dice, ¿quién vivió en Susa, la ciudad persa conocida como la residencia real, aproximadamente en el año 474? ¿No, Samuel? Muy bien, encontramos que los judíos pues son llevados inicialmente a Babilonia, pero que ahora se están ubicando en otras ciudades del imperio, y sobre todo esta, por ser una residencia real, están ahí con una serie de comodidades. La nota de introducción nos hablaba de que ellos habían recibido diferentes mensajes, como el pastor Orlando lo explicó, los mensajes políticos de los decretos de los reyes que les indicaban por esas circunstancias que debían volver a su pueblo, a Jerusalén. Los mensajes de los profetas como Zacarías, que también les hablaron de este tema del retorno, pero ellos estaban muy cómodos. Creo que pasa igual, nosotros nos acomodamos a Persia, nos acomodamos a Babilonia, nos amañamos en este mundo. Y pues lo que notamos en este episodio, uno de los protagonistas es Mardoqueo, quien estaba en Susa, este varón judío. Su nombre asociado, vinculado, está en diferentes también hallazgos arqueológicos, o sea que es una historia muy real como la Biblia lo plantea. Y lo interesante también es su descendencia, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Está estrechamente ligado con el rey Saúl, que era benjaminita, y también inclusive el mismo nombre de Cis, el padre de Saúl, aparece en el registro bíblico. Y ahora entonces, en estas circunstancias, en la deportación de Jeconías, dice el texto bíblico, que fue la segunda deportación en el 597, este Jeconías también llamado Joaquín. Entonces es muy lamentable que él se hubiese quedado amañado ahí cuando debería estar en otro lugar, y por eso estas circunstancias se dieron por permanecer donde no debería estar. Muy bien, muchas gracias. Aquí encontramos entonces en esta lección otro personaje bastante interesante que vamos a tratar en esta lección y en la próxima también, y es el caso de Mardoqueo, ¿no? En tiempo de Esther. Y es interesante que, igual como hemos estudiado el caso de Daniel, los compañeros de Daniel, seguramente vamos a destacar de Mardoqueo la fidelidad, ¿no? La fidelidad y cómo representó también al Señor, cómo fue una luz también el Señor en ese tiempo que estamos hablando ahora, igual como lo fue Daniel, como lo fue también los compañeros de Daniel. Entonces vamos a ver cómo Mardoqueo, que es la enseñanza que puede traernos para nosotros hoy, ¿no? Cómo debemos nosotros representar al Señor hoy, o sea, la obediencia, mostrar el mensaje real, verdadero, bíblico, y a eso estamos llamados cada uno de nosotros. Bien, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2, Pastor Orlando, dice, ¿qué descubrió Mardoqueo y sobre qué advirtió al rey? ¿Y qué revela dicha acción? Bueno, aquí nos habla de un hecho ocurrido allá en tiempo de Mardoqueo, que lo llevó a surgir y quedar en las crónicas de los profetas allá, de los reyes de Medo-Persia, en este caso de los persas.
Es Mardoqueo cuando se dio cuenta una conspiración, dice aquí en el Esther 2:21 al 22, dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, dice, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces aquí nos habla de estos 2 personajes que eran eunucos. Los eunucos eran los que cuidaban mayormente las reinas. Algunos historiadores, explicando el por qué estaban enojados, algunos dicen que se debía a que Vasti, su antigua señora, ama, que habían servido, la habían depuesto del reinado, y eso les causó un malestar y quisieron deshacerse del rey. Pero ahora Mardoqueo entra en la palestra denunciándolo, y finalmente entonces fueron muertos, fueron ejecutados. Pero lo interesante fue que este hecho quedó en los anales, en las crónicas de los reyes, que posteriormente es importante por lo que va a ocurrir posteriormente. Muy interesante, y me llama la atención el versículo de Eclesiastés que está mencionado allí. Dice: por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno, ¿no? Y aquí encontramos algo interesante que podemos aprender. El caso de Mardoqueo, el denunciar este complot, quedó registrado, ¿no? Quedó registrado allí en las crónicas, ¿no? Y esto llevó que más adelante, cuando vamos a ver en la elección, tuvo un resultado positivo e interesante, ¿no? Entonces, eso nos trae también una enseñanza para nosotros, ¿no? No sabemos qué puede resultar de hablar una palabra, de llegar y presentar un mensaje en algún momento, y que de pronto en el momento no vamos a ver el resultado, ¿no? Nos encontramos con alguien, le hablamos de la palabra del Señor, no lo vemos en la iglesia, pero más adelante seguramente que va a haber el resultado, porque eso está registrado en el cielo, la obra que hicimos también en pro de la salvación de estas almas. Entonces es interesante lo que podemos aprender también de esa parte. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 3 dice: ¿qué hizo que Amán, un alto oficial del rey Asuero, detestara a Mardoqueo intensamente? ¿Cuán lejos fue su odio? Mi hermano Samuel, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, encontramos entonces como Amán, inicialmente lo vemos muy contento y alegre de corazón, pero estas circunstancias le cambiaron, era muy voluble, porque posteriormente vemos que dado que Mardoqueo no se levantaba ni se movía de su lugar, no le hacía venia, no le daba el reconocimiento que según él se merecía, pues se llenó de ira contra Mardoqueo. Y sobre todo, pues aparece en ese texto bíblico, en el versículo 13, cuando veo al judío Mardoqueo, entonces también identifica como tal su origen, su raza y ese odio hacia el pueblo judío que aparece aquí en escena, ¿no? Sí. Bueno, él también está dispuesto a escuchar el consejo de Ceres, su esposa, de todos sus amigos. La iniciativa, la propuesta es que hagan una horca y que cuelguen a Mardoqueo, que le estaba causando tristezas, era la piedra en el zapato. Vemos entonces cómo se establece este castigo y esta pena de muerte, ¿no? Este odio que no solo es en manifestaciones, sino que se materializa. Sí. Y pues no se hubo un diálogo a través de las ideas, sino que a través de la fuerza. Y a veces la religión, y como lo vamos a ver en la etapa final de nuestra historia, cuando no se puede por los argumentos con la Biblia, con un escrito, entonces van a usar la fuerza. Así ha sido en el pasado y será entonces en el futuro. Sí, llama la parte final de la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿cuán lejos fue el odio? O sea, sí. Levantar para liquidar a su contrincante, pero ¿por qué odiaba a Mardoqueo y también a su pueblo? Entonces aquí es interesante notar la parte histórica también respecto de dónde proviene ese odio hacia los judíos. Bueno, en primera instancia pareciera que fuera por la parte religiosa, porque la religión judía, hebrea,
El primer mandamiento, no tener dioses ajenos, y el segundo, no te harás imagen, y mucho menos te postrarás, adorarás a una persona diferente a Dios. Y en primera instancia lo que más le fastidió a Amán fue que Mardoqueo no se doblegara para rendirle adoración. Pareciera que fuera esa la causante, ¿no? Cuando la Biblia también menciona en Mateo 4:10, dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando que Satanás quiso decirle, póstrate y todos los reinos serán suyos, dijo, al Señor tu Dios adorarás, Él solo servirás, que estaba también en Deuteronomio 6:13. Pero hay algo histórico más todavía, que es el caso que está en Primera de Samuel 15:8 y el 20, y especialmente los versículos 32 al 33, donde aparece un famoso rey de Amalek, Agag, rey de Agag, donde Saúl, de la misma descendencia de Mardoqueo, porque viene de Cis, de Benjamín, o sea, de esa descendencia benjaminita, entonces tenía algo guardado, que era que ese primer rey atacó a los amalecitas, destruyó a los niños, a los linajes, perdonó en primera instancia al rey, lo trajo vivo, pero luego el versículo 32 de mismo Primera de Samuel 15 dice que cuando Saúl vio eso, dijo, tráigamelo para acá. Y dice, usted dejó a muchas madres sin hijos, así también su madre quedará sin hijo, y agarró la espada y le voló la cabeza. Y ese acto de Agag, por eso se llamaba Amán Agageo, de Agag, venía de la descendencia de Agag, y entonces en ese contexto tenía odio hacia los judíos, y ahora ese Mardoqueo por el hecho de su religión, no postrarse, como que fue un aliciente más a ese odio, y entonces quiso extirpar a Mardoqueo y a todo el linaje judío. Entonces es importante esa parte notarla aquí. Muy bien. Hay algo interesante que quiero resaltar acá en el texto bíblico. Dice, pero todo esto de nada me sirve, dice Amán, dice, todo esto de nada me sirve, porque él había acabado de salir de una fiesta que había hecho Esther, ¿no? Sí. La reina, y él había sido invitado, el único especial que había sido invitado junto con el rey, y estaba allí, él estaba contento, feliz de que la reina lo hubiera tenido en cuenta, para estar junto con el rey, ¿no? En esa primera fiesta, ¿no? Porque después hizo ella otra fiesta. Pero es interesante cuando dice, salió contento, feliz por esto, y cuando se encuentra con esa situación, de una vez como que todo le cambió, ¿no? A venganza. Entonces, dice, esto de nada me sirve, todo esto tan bonito que se hizo, y ahora encontrar a este hombre aquí, que no es ni siquiera... es un esclavo, es esa persona que no debiera ni estar aquí, y no postrarse, no adorarme, no mostrar reverencia. Esto les hizo sentir ira, como dice el texto bíblico, se llenó contra Mardoqueo de ira, ¿no? Y esto es lo que irá a pasar también en este último tiempo, ¿no? Porque Satanás también se llenó de ira, dice Apocalipsis 12:17, ¿no? Y eso mismo nos irá a pasar a nosotros cuando queremos mantener los principios en alto. La historia seguramente se va a repetir también de cómo Satanás se va a llenar de ira para hacer daño, ¿no? Y hacer de que los planes de Dios sean estorbados, porque eso es lo que dice la nota en esa partecita de Profetas y Reyes. Dice, Satanás obró en este tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Destruir a Mardoqueo, que era esa persona que estaba allí de influencia y que podía hacer un trabajo para el Señor, dando a conocer esa luz, como lo fue también el caso de Daniel, los compañeros de Daniel, cuando encontramos que Daniel fue también sentenciado a muerte, cuando los sabios no pudieron interpretar el sueño. Ese era el propósito de Satanás, destruir el plan de Dios. Cuando encontramos a los compañeros de Daniel, cuando no adoraron la imagen, también sentenciados a muerte, ese era el plan de Satanás para destruir el plan de Dios. Cuando vemos también en la lección que vimos la semana pasada, decreto de muerte para Daniel en el pozo de los leones, también para estorbar el plan de Dios. O sea, siempre encontramos en cada uno de estos asuntos cómo Satanás interviene de una u otra forma para que el siervo de Dios, la persona que Dios tiene allí, que debe conocer la luz, entonces sea estorbado su plan. Y eso es lo que encontramos en Amán.
queriendo destruir a Mardoqueo, como lo vamos a ver en el transcurso de la lección, para que el plan de Dios no se llevara a cabo, ¿no? Pero Dios tenía un plan diferente, y siempre que Satanás ha querido estorbar el plan de Dios, Dios lo ha hecho antes al contrario, que sea de bendición. ¿Sí? Sí, quería agregar una partecita que también está aquí en la primera parte de la nota, Patriarca, Profetas y Reyes 4:41, donde dice: Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo judío, que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarle. O sea, siempre va a ser a quién adoramos y a quién servimos. Y en la nota anterior, de la 2, decía: de Daniel y sus compañeros en Babilonia y de Mardoqueo en Persia refulgieron brillante rayo de luz en medio de las tinieblas de las cortes reales. O sea, el por qué tanto odio hacia esos personajes, porque ellos eran portadores de luz, eran instrumentos en las manos de Dios, tanto Daniel en Babilonia como ahora Mardoqueo en Persia, y el Satanás ahora tomando elementos humanos, como el caso de Amán, que traía una intriga, un odio, un deseo de venganza. Por eso la nota aquí mismo comenzaba diciendo: mediante el agajeo de Agag, el agajeo Amán. Sí. O sea, traía unas cuentas pendientes, y ahora entonces quería utilizarlo para atacar no solamente a Mardoqueo, sino extirpar a toda la raza judía. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4, ¿no? Protección y providencia de Dios. Providencia de Dios. Vamos a ver a la pregunta 4. Dice: por la providencia divina, ¿qué le sucedió al rey una noche? ¿Cuál fue el resultado de su indagación respecto a Mardoqueo? Bueno, aquí encontramos lo que ya habíamos visto en la número 2, o sea, que Mardoqueo había sido utilizado por Dios para mirar que Teres y Bigtán, los eunucos, se querían ahora hacer justicia por cuenta propia, matando a Asuero, disgustados porque la reina Basti, por no haber querido bailar, le dieron el golpe de estado, de bancarla del reinado, y en su sucesión ahora entró Esther. Y ahora entonces encontramos acá que se le fue el sueño a este rey, y Dios permitió eso para que ahora mandara a traer las crónicas y poder leerlas, y cuando él comenzó a leer encontró el acto de Mardoqueo que hacía años habían pasado, no había recibido ningún honor, y el Dios permitió, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, en la hora más propicia que apareciera esta parte, esta crónica. Y entonces le preguntó el rey a sus asociados qué honra se le hizo a Mardoqueo por todo esto, por lo que él hizo, haber denunciado a esos que quisieron matarme. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces esa parte es interesante porque en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que había mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios sabía que Mardoqueo era fiel, y ahora querían hacerle daño, y entonces ya recuerda que ya levantaron una horca, ya venían con ese propósito, pero ahora Dios se interpuso para librar a este siervo fiel. Amén. Muy bien, es interesante. Y bajo esa protección divina vamos a la pregunta número 5. Dice: cuando Amán vio ante su presencia esa misma noche, pero cuando Amán vino ante la presencia esa misma noche con el propósito de pedir permiso para ejecutar a Mardoqueo, ¿qué le preguntó el rey? ¿Cuál fue la respuesta de Amán, pensando que la honra que el rey estaba proponiendo era para él mismo? Sí, entonces es muy dramático aquí todo este acontecimiento, y notar cómo la providencia, la mano de Dios está al timón en todas estas circunstancias, cuando parecía que ellos iban a ser sentenciados para ser destruidos, cuando eran estos despatriados extranjeros ahí afectados, cuando Esther, una niña que perdió a su mamá, a su papá, huérfana, parece que no había esperanza. Vemos cómo este libro de Esther nos habla de esa providencia de Dios, cómo Dios
dirige la circunstancia y cómo a este extranjero pues también sería exaltado. Notamos en Amán ese orgullo, ese deseo de exaltación propia, y creo que en él se cumple Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque él está aquí pues muy interesado, madrugó, dice, cada noche, o sea, pues, para que nadie más tomase su turno, aunque por ser el primer ministro o el visir, pues nadie le iba a quitar también ese turno. Él entra a dar el consejo. La pregunta que nos plantea ahí en esa pregunta 5, dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Inmediatamente Amán dijo, no, esto no es para mí. Esto es para mí. A ver, esta es mi oportunidad clave de oro, tengo que darlo la mejor sugerencia. Y en su respuesta, digamos en la propuesta que él hace, plantea varias cosas. Número 1, que traigan el vestido real que el rey se viste. De hecho era como una burla y hasta penado de muerte que alguien tomase los vestidos del rey, algo muy honroso. Segundo, y el caballo en el que el rey cabalga, o literalmente que ha cabalgado, o sea que tenía toda una cuestión de realeza, vestido, caballo real. Y tercero, y la corona real que está puesta en su cabeza. Todo lo del rey. Exacto, y ya después dan todo el proceso. Sí, cómo hacerlo, ¿no? Entonces vemos cómo esta altivez, en medio de la humillación que tenían estos hebreos, Mardoqueo y Esther, que van a ser exaltados, y pues a Amán, que por el contrario en su orgullo va a ser entonces menoscabado. Muy bien, sí. Me trae a memoria en lo que está en Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Él, dentro de su mente estaba esa parte orgullosa de querer ser exaltado. Mardoqueo no se inclinaba ante él y eso le fastidiaba. Mardoqueo, por el contrario, él no estaba interesado. Él había dado el informe de ese levantamiento, de esa sedición que había ocurrido años atrás. Sin embargo, él no se enojó porque no le dieron ninguna honra, era una persona humilde. Pero en cambio este hombre lo primero que pensó, bueno, pues yo soy yo el que me van a honrar, entonces que sea como el rey. Entonces el que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla será ensalzado. Entonces esto se ve aquí. Se cumple esta parte de Mateo 23:12, que lo repite luego Lucas 14:11 y Lucas 18:14. Está lo mismo, el mismo versículo en tres versículos. Entonces resalta por algo, está resaltado tanto en Lucas como en Mateo este hecho. Muy bien. Aquí era que había ido Amán a buscar al rey. Era para buscar el permiso, ¿no? Porque él no podía hacer así sin el permiso del rey. Era mostrarle, vea, esto está pasando, hay un hombre así, que no quiere postrarse, no quiere mostrar reverencia, lo mismo que acusaron a Daniel, lo mismo que acusaron los compañeros de Daniel, lo mismo estaba haciendo ahora Amán, y buscó la forma de destruirlo. Ya tenía todo preparado, la horca, ya tenía todo, y solamente necesitaba el permiso del rey y ya listo, y a eso iba, ¿no? Pero qué interesante que el rey no le dejó presentar su propuesta, sino que él fue el que tomó la palabra, y inmediatamente entonces él habló primero, el rey, y hizo el asunto de presentar la situación, y ahora interviene Amán. Pero vamos a ver esa intervención que él hizo y lo que quería para él, qué fue lo que pasó. Por eso la pregunta número 6 dice, después de escuchar su propuesta, ¿qué ordenó hacer el rey Asuero a Amán? Tremendo, o sea, al que tanto odiaba, al que quería quitárselo de encima, entonces el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, toma el caballo, como tú has dicho, hazlo así con el judío Mardoqueo, se lo mencionó con nombre, que se sienta en la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido, tomó el caballo, vistió, lo tuvo que vestir él mismo, porque era el que el visir, el más honrado, tenía que hacerlo. Tuvo que vestir a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey.
Entonces aquí en la nota anterior resaltaba aquí diciendo el Señor obra para humillar el orgullo humano. Así como tuvo que humillar al mismo Nabucodonosor en tiempo de Babilonia y también a su nieto Belsasar, ahora encontramos aquí que tiene que humillar a este personaje Amán. Pero también viene otra parte de la nota que dice, pone de lado el propósito, pone de lado el propósito de Dios, perderá sus facultades, o sea, como el caso de este visir, Amán, que iba a perder sus facultades, las cuales, si se ejercieran debidamente, se habrían aumentado y se hubieran fortalecido. Él tenía cosas buenas, pero lamentablemente una mosca echó a perder todo, ese deseo de venganza, ese odio hacia la raza judía. Y entonces dice, no consienten en tomar en cuenta el consejo de Dios, su sabiduría le es quitada, pierden la capacidad de conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Eso ocurre para aquellos que se enaltecen y que van a tener que ser humillados. Dios nos libre para que nosotros no nos pase igual. Muy bien, yo quiero resaltar dos cosas en esta pregunta y es lo siguiente. Una de ellas es que, como dice la primera parte de la nota, diariamente queda comprobado el amor de Dios hacia nosotros. Sí. Amán estaba ya dispuesto a matar a Mardoqueo, ya estaba prácticamente la muerte para Mardoqueo, pero de un momento a otro Dios interviene a través del mismo rey, que se fuera al sueño, que leyera este asunto. Todo esto lo va llevando a que libra de muerte, porque esto era más que seguro humanamente de que Mardoqueo iba a morir. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Seguramente el enemigo ha tenido muchas cosas en las cuales nos ha querido destruir, pero el Señor nos ha librado, así como libró a Mardoqueo, el Señor nos ha librado y nos librará de muchos asuntos. Y a veces somos indiferentes y creemos de que es un asunto normal que nos pasa, pero es Dios que ha intervenido, ¿no? Segundo, la nota nos habla algo aquí interesante. Algunos como Amán olvidan todos los favores de Dios, porque Mardoqueo está delante de ellos y no es castigado. Y yo he colocado aquí cuál es tu Mardoqueo. Y eso es lo que de pronto puede suceder en nosotros hoy. ¿Cuál es ese Mardoqueo que está ahí? Estamos en la iglesia, pero de pronto hay algún asunto que nos inquieta, ¿no? Como decía aquí la primera parte de la lección, pero todo esto de nada sirve, ¿no? Y a veces llegamos a la iglesia, a veces estamos en la iglesia y hay hermano, hay alguien con el cual no congeniamos, que no hemos podido arreglar los asuntos, y es como ese Mardoqueo que está ahí, aquella persona que está a la puerta, que de pronto tenemos algunos asuntos pendientes con él y nos causa molestia a nosotros, ¿no? O porque Dios le bendice, porque vemos de que esa persona está sobresaliendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu Mardoqueo? Que está ahí, que de pronto en este momento llena su vida de odio, de tristeza, de enemistad, y en vez de mirar las bendiciones de Dios, estamos mirando, nuestro corazón se está llenando de otras cosas, ¿no? Y entonces a eso tenemos que mirar cómo está, de qué está lleno nuestro corazón. Está como el corazón de Amán, lleno de odio, de celo, de enemistad, o está lleno de amor. Necesitamos mirar cómo está nuestro corazón hoy también, porque de pronto podemos estar en la iglesia y podemos estar representando a ese Amán. ¿Sí? Claro, en ese sentido que tú comentas, precisamente la nota nos habla de que hay 4 motivos por los cuales deberíamos estar en unidad y no en disensión. Dice, primero, tenemos el mismo Padre, somos hijos de Dios. Segundo, que nos estamos dirigiendo a la misma patria celestial, ¿sí? Vamos a ese mismo lugar. Tercero, disfrutamos de la misma y solemne fe, tenemos esa misma creencia, la misma revelación de Dios. Y también entonces dice, y creer en el mismo mensaje de prueba. Entonces esos son motivos para estar unidos. Sin embargo, dice allí que no se da esa unidad, sino que muchos están en disensión unos con otros como niños rencillosos. Así que Dios quiere unidad en medio de la diversidad. Muy bien, Dios nos ayude para que esta pregunta que nos lleva a esta reflexión podamos sacar de nosotros si hay de pronto enemistad, odio, celo, cualquier asunto de eso. Es imposible invitar
a que el Señor Jesús viva en la sala de nuestro corazón cuando todavía tenemos seguramente a Satanás en el sótano de nuestros pensamientos. No puede haber esa unión entre la luz y las tinieblas. Necesitamos sacar a Satanás de nuestro corazón y para que Cristo more en nuestra vida y así de esa manera podamos representarle y podamos ser la luz del mundo también, ¿no? Bien, vamos a la última parte de la lección, en la pregunta número 7, dice, ¿qué efecto tuvo este episodio en Amán? Sin embargo, ¿qué cosa tan interesante dijo la esposa de Amán después que Amán le contó lo sucedido? Bueno, si antes se había puesto triste, si antes él estaba desesperado, se había deprimido, estaba airado y preocupado, pues ahora con este suceso, pues con más vera, ¿no? Dice que después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, no necesariamente que tendría un puesto servil o que era el portero, sino que en las puertas de los palacios, de las ciudades, era donde se hacían las transacciones comerciales o jurídicas. Creo que Mardoqueo tenía entonces un estatus muy elevado y de hecho vemos cómo va a estar allí. Entonces él está trabajando Mardoqueo, Amán se va para su casa, dice, está apesadumbrado y cubierta su cabeza, que era una señal de duelo. Entonces él ni siquiera quiere levantar su cabeza, sino que está humillado y está cubierta su cabeza ahí. Y en las palabras de Ceres, y que son también las de sus amigos, pues encontramos realmente una palabra inspirada. Era un mensaje de revelación. Profecía, ¿no? Exacto. Si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, si él es de esa misma raza, delante de quien has comenzado a caer, ¿no? No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¿Sí? La sentencia. Se estaba anticipando esa realidad. Y en la nota de las preguntas personales dicen, ¿en qué piensas que estuvo basado el comentario de la esposa de Amán, que si Mardoqueo era judío, Amán no podría prevalecer contra él? Pues creo que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Ya en Génesis 12:3 se le dijo a Abraham, el que los bendiga será bendecido, el que los maldiga será maldito, y esto se iba a cumplir acá. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos muchas bendiciones, muchos privilegios, y debemos estar seguros que somos vencedores en medio de las circunstancias y que nuestro triunfo está por delante. Quería también comentar algo, dice, ¿qué nos enseña esto? Es otra de las preguntas. ¿Pueden los malos hacer lo que deseen contra el pueblo de Dios? Y esto nos trae memoria lo que Pablo le escribe a los cristianos que estaban en la boca del león en ese entonces, que era Roma. Les escribe en la epístola a los Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, todo lo que les iba a ocurrir en Roma. Todo lo que nos va a ocurrir nosotros en el futuro también en la ley dominical, en lo que nos espera, decreto de muerte contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, en ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante esta parte. Así es interesante y me llama la atención esa profecía, ¿no? Que dice la esposa de Amán, ¿no? Sí. En una versión dice acá, dice así, Ceres, ¿no? Dice, y contó a Amán lo que le sucedió a su mujer, ¿no? Dice, a sus amigos. Y luego dice, si del linaje, la esposa le dice, si del linaje judío es Mardoqueo, has empezado a ser humillado ante él, caerás y no podrás vengarte. No, pues el Dios viviente está con él. Amén. Dice en esta versión. Entonces, era eso, ¿no? Ahí era lo interesante, o sea que la esposa de Amán sabía de que si el asunto era con los judíos y si era el linaje judío Mardoqueo, definitivamente no había nada que hacer. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Seguramente ella tenía el conocimiento también
de la historia, de lo que había pasado, y atrás de los otros casos, en el caso de Daniel, el caso de los jóvenes hebreos, y seguramente todo esto lo conocía de Egipto, bueno, conocía la historia, y sabía que de meterse con Mardoqueo, si era de linaje judío, no había nada que hacer, o sea que ya había caído la primera vez, y va a seguir cayendo, y le profetizó, ¿no? Le profetizó lo que iría a pasar con él, ¿no? Es interesante, o sea, esto nos trae también una lección para nosotros, ¿no? Si estamos de parte de Dios, del Dios viviente, como dijo Ceres, si estamos de parte del Dios viviente, entonces podemos estar seguros, porque así como le sucedió a Daniel, así como le sucedió a los 3 compañeros de Daniel, que estuvieron firmes y seguros, y el Dios viviente los libró, los cuidó y los protegió del momento cuando ya no había nada que hacer humanamente, los guardó. Así mismo sucedió con Mardoqueo, cuando aparentemente estaba en las manos de Amán para destruirlo, Dios actuó. Dios también actúa con nosotros. Amén. Dios, podemos estar seguros, queridos hermanos, hermanas, de que si estamos de parte del Señor, si estamos siendo fieles al Señor, Dios nos va a cuidar. Amén. Dios nos va a proteger, y aún cuando todo aparentemente esté en contra de nuestro favor, que esté en contra totalmente, que ya no hay nada que hacer, que no tenemos escapatoria, ahí viene la bendición de Dios. Y así vemos en estos casos de estas lecciones que hemos estudiado, y como el caso de Mardoqueo, Dios tiene también protección, lo vamos a ver. Puede ser que es la realidad. Mardoqueo podemos ser nosotros, podemos encontrar, como vamos a ver en la lección anterior, cómo también interviene Satanás a través de Amán, y también a través del rey Asuero, pero Dios puede librar a su pueblo. De esto podemos estar muy confiados y seguros en la palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios nos ayude, y esperamos que esta lección sea de bendición también en las personas que pueden seguirnos, y podamos seguir estudiando, invitados para que podamos seguir mirando estos temas tan interesantes. Amén. Vamos a hacer una oración para ir concluyendo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento, de haber estudiado esta lección. Y te agradecemos por las personas que nos van a escuchar. Amén. Para que tú puedas tocar también los corazones, que esta palabra pueda llegar a sus vidas y pueda hacer también un efecto de sus corazones para salvación. Gracias por estos mensajes, gracias porque estos mensajes nos llevan también a reflexionar y a mirar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual, y las promesas que tú tienes para los hijos fieles. Y te rogamos, Señor, que tú puedas obrar en tu iglesia para que cada día podamos ser esas personas fieles que representemos en esta tierra, tu iglesia, hasta el final. Amén. Te agradecemos estas bendiciones y el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a cada una de las personas que nos han seguido, agradecemos al hermano Jair que está detrás de la cámara. Amén. También en este momento, para que la lección pueda ser de bendición en los corazones. Muchas gracias. Amén.